Tenía solo 16 años. Soñaba con ir a la feria, bailar con sus amigas y vivir una adolescencia tranquila, pero terminó viviendo una de las historias más aterradoras jamás registradas en Estados Unidos. Su nombre era Sylvia Likens. Y su crimen no solo fue brutal, fue silencioso, cometido a la vista de todos, en un vecindario que eligió mirar a otro lado. Este no es un caso policial cualquiera. Es una tragedia humana. Y lo que estás a punto de escuchar, no lo vas a olvidar nunca. ¿Quién era Sylvia? Sylvia Likens nació el 3 de enero de 1949, en Lebanon, Indiana. Era hija de Lester y Betty Likens, una pareja con pocos recursos económicos. Sylvia era la tercera de 5 hermanos. Tenía una hermana llamada Jenny, quien desde pequeña sufrió polio y quedó con una dificultad permanente para caminar. A pesar de eso, ambas estaban muy unidas. Sus padres trabajaban en ferias ambulantes, vendiendo dulces y golosinas, por lo que las niñas pasaban temporadas separadas de ellos. En varias ocasiones, Sylvia y Jenny fueron dejadas con familiares, amigos o conocidos, en un esfuerzo de sus padres por seguir trabajando mientras aseguraban algún tipo de estabilidad para sus hijas. Era una época en la que se confiaba mucho en la palabra ajena. Las familias dejaban a los niños con vecinos o conocidos por semanas o incluso meses, creyendo que estarían en buenas manos. Y así fue como, en el verano de 1965, Lester Likens dejó a Sylvia y Jenny al cuidado de una mujer que apenas conocía, Gertrude Wanisiewski. Acordaron que le pagarían $20 semanales por cuidarlas mientras ellos recorrían el país con la feria. Gertrude parecía amable, piadosa, incluso respetada en su comunidad. Nadie imaginaba el infierno que comenzaría para Sylvia. La casa de los Wanisiewski. Gertrude Wanisiewski tenía 37 años, pero su aspecto era el de una mujer mayor. Tenía 7 hijos de distintas parejas, una salud frágil, y vivía prácticamente en la miseria. Sufría de asma crónica, estaba deprimida y constantemente abusaba de medicamentos. Su hogar era un caos. Sucio, deteriorado y desbordado por la falta de control sobre sus propios hijos. Cuando Sylvia y Jenny llegaron, fueron bien recibidas. Al principio, todo parecía normal. Pero esa fachada no duró mucho. Cuando los pagos semanales comenzaron a retrasarse, por problemas con el correo o la ruta ambulante, Gertrude empezó a castigar a Sylvia. La culpaba por el dinero que no llegaba, la acusaba de molestar a los chicos y de comportarse de forma inmoral. Pronto, los regaños se convirtieron en golpes. Y los golpes, en castigos crueles. Gertrude descargaba su frustración contra Sylvia, pero lo más perturbador fue cómo incentivó a sus propios hijos a hacer lo mismo. Paula, su hija mayor de 17 años, comenzó a golpearla regularmente. Pronto se les unieron otros adolescentes, Coy Hubbard, novio de Paula, y Richard Hobbs, un vecino de 14 años. Sylvia pasó de ser una huésped a una prisionera. Y nadie dentro de esa casa levantó la voz por ella. Una tortura sistemática. La violencia no fue un episodio aislado. Fue constante. Día tras día, Sylvia era maltratada por Gertrude y los demás jóvenes. Era forzada a hacer tareas humillantes, a comer en el suelo, a vivir sin higiene y a soportar agresiones físicas brutales. Uno de los castigos más recordados ocurrió cuando Gertrude obligó a uno de los chicos a quemarle la piel con cigarrillos. En otro momento, la hicieron introducirse una botella de Coca-Cola en su parte íntima frente a los demás. También fue lanzada escaleras abajo, obligada a dormir sin ropa sobre un colchón sucio en el sótano y privada de comida durante días. La casa se convirtió en una especie de espectáculo de tortura. Otros niños del barrio venían a mirar, a participar. Gertrude no solo lo permitía, lo alentaba. Decía que Sylvia era una meretriz y que merecía el castigo. Le llenaron el cuerpo de heridas, moretones, cortes, incluso le tatuaron con una aguja caliente la frase "I'm a prostitute and proud of it" en el estómago. Sylvia gritaba. Suplicaba. Pero nadie la escuchaba. Jenny, su hermana, era testigo de todo, pero estaba paralizada por el miedo. Sabía que si hablaba, sería la próxima. La muerte anunciada. Los últimos días de Sylvia fueron una agonía lenta. Estaba tan débil que no podía levantarse. Apenas hablaba. Ya no comía. Apenas respiraba.
En su cuerpo solo quedaban huesos, heridas y cicatrices. El 26 de octubre de 1965, Silvia colapsó en el piso del sótano. Gertrude intentó revivirla, pero era tarde. Murió sola, sin dignidad, después de meses de sufrimiento. Gertrude llamó a la policía e inventó una historia, dijo que Silvia había huido y que un grupo de chicos la había atacado. Incluso presentó una carta supuestamente escrita por la niña, explicando lo que había ocurrido, pero algo no cuadraba. Cuando los agentes vieron el estado del cuerpo de Silvia, supieron que no era una historia cualquiera. Y entonces, Jenny, con la voz temblorosa, se acercó a uno de ellos y le dijo: «Si me sacan de aquí, les cuento todo». Ese fue el inicio del fin para Gertrude Wanisiewski. Un juicio que cambió la historia. Tras la confesión de Jenny, la policía inició una investigación urgente. Lo que descubrieron fue una escena aterradora. El cuerpo de Silvia mostraba señales de una tortura prolongada e inhumana. Cicatrices, quemaduras, hematomas, mutilaciones. Había sido golpeada, quemada, marcada y abandonada. El caso conmocionó a la opinión pública. La comunidad, que antes había ignorado las señales, ahora estaba en shock. Los medios nacionales comenzaron a cubrir el caso con titulares escalofriantes. Se exigía justicia, y pronto llegaron los arrestos. Gertrude Wanisiewski, junto con sus hijos Paula, John y Stephanie, y los adolescentes Koa Hubbard y Richard Hobbs, fueron acusados de asesinato, abuso infantil y otros cargos relacionados. El juicio comenzó en 1966. Durante semanas, los testimonios revelaron detalles estremecedores. Jenny testificó con valentía. Otros niños del vecindario, testigos y hasta algunos participantes menores de edad, contaron lo que habían visto y hecho. Las declaraciones hablaban de sesiones de tortura organizadas, de cómo Gertrude daba órdenes mientras los demás obedecían casi como si se tratara de un juego macabro. Incluso se mostraron fotografías del cuerpo de Silvia, que causaron horror entre los presentes. La defensa intentó alegar problemas mentales y manipulación grupal, pero los hechos eran demasiado claros. Gertrude Wanisiewski fue declarada culpable de asesinato en primer grado y condenada a cadena perpetua. Paula Wanisiewski fue sentenciada por homicidio involuntario, aunque años después salió en libertad. Koa Hubbard y Richard Hobbs recibieron penas menores como menores de edad, pese a la gravedad de su participación. El hermano menor, John, también fue sentenciado por su rol en las torturas. Lo más indignante fue el destino final de los culpables. Casi todos recuperaron su libertad en menos de 20 años. Gertrude fue liberada en 1985 por buena conducta, se cambió el nombre a Nadine Van Fassen y vivió en Ohio hasta su muerte en 1990. Nunca expresó arrepentimiento ni pidió perdón. Para muchos, la justicia había fallado. Este juicio no solo expuso uno de los crímenes más atroces cometidos contra una menor, sino que dejó al descubierto la facilidad con la que la sociedad puede voltear la mirada. El caso Sylvia Likens cambió la historia legal del estado de Indiana y abrió un debate nacional sobre los mecanismos de protección infantil. El legado de Silvia. Tras el crimen, el estado de Indiana revisó sus políticas de protección infantil. El caso de Sylvia Likens fue usado como ejemplo en entrenamientos para policías, trabajadores sociales y maestros. Se construyó una placa en su honor. Su historia fue adaptada a libros, documentales y películas. Jenny vivió con el trauma toda su vida. Nunca pudo borrar lo que presenció. Murió en 2004, después de años luchando por mantener viva la memoria de su hermana. El crimen de Silvia nos deja muchas preguntas. ¿Cómo es posible que nadie hiciera nada? ¿Qué llevó a tantos jóvenes a perder toda empatía? ¿Y por qué la justicia fue tan leve con los culpables? Hoy, más de 50 años después, la historia de Silvia sigue estremeciendo. No solo por su brutalidad, sino porque es un espejo de nuestra capacidad de ignorar el dolor ajeno. Gracias por acompañarme hasta el final de esta historia. Si te impactó tanto como a mí, te invito a compartir este video. Que el nombre de Sylvia Likens no quede en el olvido. Porque mientras más hablemos de estos casos, menos probabilidad habrá de que se repitan. Y si alguna vez escuchas a alguien gritar pidiendo ayuda, no mires hacia otro lado. Actúa. Nos vemos en el próximo caso real. Descansa en paz, Silvia.